buenas tardes. Estamos una tarde más, la última de esta semana, en directo con ustedes, y hoy vamos a disfrutar de un programa muy completo, como viene siendo habitual desde que empezamos este magazine en directo todas las tardes, mucho que contar, y hoy vamos a hablar de patrimonio, de historia, de cultura, pero también de deportes, ya lo voy dejando por ahí. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar de historia, de patrimonio, de cultura, de la mano de las segundas jornadas de patrimonio y arqueología que están teniendo lugar precisamente ahora en el Museo de Huelva. Y para ello me encuentro con Blanca Romay, de la Asociación Amigos del Museo, y también con Francisca Gómez, tesorera de la misma asociación. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Mujeres al poder, lo comentábamos antes, una asociación llena de mujeres, claro que sí. Llena de mujeres. Muy bien, muy bien. Pues bueno, Blanca, si te parece, empiezo contigo. Segundo día de jornadas, de las segundas jornadas de patrimonio y arqueología. ¿Qué tal? Como arrancaron ayer, ayer y el día de hoy también. Vamos a dar ahora algunos detalles para que todo aquel que quiera que se acerque al museo y disfrute de todo aquello que nos van a desgranar ahora nuestras invitadas. Blanca, ayer, ¿qué tal? Ayer muy bien porque tuvimos la primera jornada, abrió Jesús de Haro, que es el arqueólogo que ha estado últimamente trabajando en Saltés. O sea que la información era de primerísima mano. Y después, en segundo lugar, estuvo Elena Salinas, es una arqueóloga y especialista en cerámica islámica, que trabaja en Granada, pertenece al CSIC, y nos dio una charla sobre cerámica muy curiosa y sobre todo muy llamativa en cuanto a la cantidad de cerámica que se había encontrado precisamente en Saltés, en la isla. Porque vamos a meternos más de lleno justo ahora de estas jornadas que están dedicadas precisamente a Saltés, presente y futuro, si no me equivoco, pero tengo que preguntar por qué decidisteis lanzar una iniciativa como estas jornadas, porque ya estamos diciendo que es la segunda edición este año. ¿Por qué? ¿Qué os llevó a crear estas jornadas? Pues mira, cuando surgieron las primeras jornadas, que fue el año pasado, las hicimos sobre el seminario, 20 años después, sobre el yacimiento del seminario. Ese seminario es muy poco conocido, era muy poco conocido, y entonces lo quisimos revalorizar, lo quisimos poner en valor y decidimos que las jornadas iban a ir sobre ese tema, revalorizar todo lo que hay en Huelva, que es muchísimo, que siempre decimos en Huelva no hay nada, no. Mentira, hay mentira. Muchísimas Nosotros cosas. Aquí en esta casa todas las tardes lo estamos desmintiendo, eso de que no hay nada, de que no pasa nada, eso es totalmente falso, vamos, lo podemos decir. Y sí que hay cosas que sin embargo no se valoran o no se conocen bien, y una de ellas es Saltés, la isla. Y entonces decidimos que las segundas jornadas iban a ser sobre Saltés. Entonces, al decidir de eso, ya te pones en contacto con todas las personas más o menos que sabes que tienen una relación grande con Saltés o con el mundo islámico, que conocen el tema profundamente. Y ayer Jesús de Haro, bueno, nos dejó muy satisfechos con su conferencia, porque bueno, ha dado unos datos además que nosotros no sabíamos todavía, que han salido últimamente. Por ejemplo, uno de ellos que va a llamar mucho la atención es que, ¿tú sabes qué extensión tiene la ciudad islámica de Saltís allí? 25 hectáreas, es decir, 25 campos de fútbol. ¡Ostras! Todo eso es ciudad. De allí solamente ha salido la Alcazaba, que han excavado, y han excavado otra parte urbana muy bonita de casas y calles, tienen todo el trazado. Los 25 hectáreas están comprobadas con prospecciones que se han hecho, con catas que se han hecho en distintos puntos de toda la zona. Y la pena es que está totalmente sin adecuar. O sea, se ha hecho un trabajo y se ha dejado sin preparar, que es lo que hay que hacer para que no lo vuelva a cubrir la maleza. Entonces nos ha enseñado, por ejemplo, fotografías de cuando él estaba en el trabajo y está la zona perfecta, se ve toda la urbanización, las casas, los patios. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Todo. Bueno, pues ahora está otra vez cubierto con la maleza. Claro, porque entiendo por lo que explicas que se desbrozó toda la zona para que él pudiera hacer la investigación. Y ahora está otra vez. Una vez que se ha hecho, que se ha cumplido, se ha comprobado lo que hay allí, la riqueza que hay allí, ya de nuevo está...
Entonces, hay que empezar por eso, adecuar el terreno, conservar después lo que se ha hecho y mantenerlo para que se pueda visitar. Claro. Y además Jesús dice que incluso sin estar aún hecha la excavación como está hasta ahora, se puede hacer un recorrido perfectamente por las calles, porque tienen las calles, el trazado lo tienen. Dice que se puede hacer un recorrido y que la gente lo podría ver, que en un año podría estar listo para que el público lo visitara. Fíjate en qué poco costaría, ¿no? Pues al final Huelva también come mucho del turismo, ganaríamos turistas y también disfrutaríamos de lo que es nuestro patrimonio. Sí, además que es una parte muy importante porque Saltés, por ejemplo, Saltís, que es la ciudad, fue capital de un califato independiente, o sea, fue con Huelva incluida dentro del reino, o sea, que fue muy importante durante los siglos del 8 al 12 sobre todo, aunque empezó antes, la ciudad empezó antes, se construyó antes, pero del 8 al 12 fue la parte más importante de la capital esa, de Saltís. Es una lástima no tenerla. Hay otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, que también la comentó Jesús, y es que Huelva es la única capital de Andalucía que no tiene un centro arqueológico. Esto podía ser un centro perfectamente. Lo tiene, por ejemplo, con Itálica en Sevilla, para que esto podía ser un núcleo totalmente, pero precioso además, por todo, por su ubicación, por su calidad, por muchas cosas podía serlo. Blanca, habéis dedicado esta jornada a Saltís, sí. Lo estás comentando. ¿Crees que la gente es consciente realmente de lo que fue? No, porque hay mucho desconocimiento, eso es verdad. Sí que hay gente, claro, la gente que está alrededor de este tema, arqueólogos y gente profesional, sí que lo saben. Pero para el público, para el gran público, es igual que el seminario. Cuando hicimos el año pasado las del seminario, la mayoría de la gente ni siquiera sabía dónde estaba ubicado el yacimiento. Y ha sido un yacimiento tan importante o más que la joya. Vaya. O sea, claro, es que la gente todavía todo eso no lo sabe. Cuando se hizo en el museo la exposición de los ídolos, que tuvo muchísima importancia, todos los ídolos que aparecieron allí, de Huelva, habían aparecido en el seminario, en la orden seminario. Son cosas que no sé, la gente no se divulga bien, o la gente no tiene interés, que parece mentira a veces, porque Huelva es muy importante en ese mundo, en cualquier mundo de nuestro pasado es importante. Lo mismo en tiempos protohistóricos que en tiempos posteriores. No entiendo por qué no se puede tener que se conozcan las cosas al menos. Pues ahora procuramos que Saltés salga a la luz, ponerla de relieve, pelear con la administración. Muy bien, ahí batallando, claro que sí, hay que se mucho. sepa la historia. Nosotros siempre, ya lo digo, lo intentamos aquí. Tenemos la siguiente invitada, que ya lo voy diciendo, Maripaz Díaz. Ella es periodista y también una auténtica amante de la historia y de la historia de Huelva. Y siempre nos trae todas las semanas datos espectacular, que yo creo que aprendo yo, pero también aprende mucho mucha gente, sí, totalmente, y es muy importante, ¿no?, apostar por lo local, por la tierra. Y vosotros con la Asociación Amigos del Museo sí que la hacéis. Esos son nuestros fines, siempre es eso. Poner el patrimonio de relieve, que la gente lo conozca, el juntar todo eso dentro de patrimonio, ciudad, de gente, ¿sabes? Pues es así, desde que estamos ahí estamos trabajando en eso. Hemos trabajado para que el Museo Arqueológico estuviera en el Banco de España, que ahí está, concedido pero no realizado, parado, sin hacer nada, y seguimos peleando por el tema. Y como eso, pues otras muchas cosas, poner de relieve todos estos sitios que no se conocen, como la Orden Seminario, como como otras muchas cosas que se irán viendo. Sí, vamos a seguir, porque son muchas, hablando ahora de ello, de toda la labor que lleváis a cabo, también de la jornada. Pero, Francisca, le tengo que preguntar a usted, ¿desde cuándo está la Asociación Amigos del Museo? Pues mira, la Asociación de Amigos del Museo empezó en el año 2008 a ser un poquito de embrión. Cuando ya, digamos, que tomó fuerza fue a partir de esa época, del año 2012 aproximadamente, ¿no, Blanca? Del año 2012.
ahí se han enganchado mucha gente y además mucha gente importante que han estado luchando por el patrimonio de Huelva. Pero digamos que bien los onubenses pues no tenemos ese sentimiento de patria, de ciudad, de algo que es tuyo y por lo que hay que luchar. No lo tenemos y eso hay que despertarlo, sí, porque lo tenemos ahí. Y es algo que está en nuestro... Además, ahora mismo es el futuro de Huelva, porque Huelva, es verdad, tiene muy poco que ofrecer en cuestión de puestos de trabajo. Bueno, se va quedando atrás. Entonces, esto, que lo tiene, que es un monumento natural, pues se debe de poner en valor y se debe de dar a conocer. Hay también muchísima gente con la exposición que ha habido ahora y que todavía hay en el museo, pues han venido gente del extranjero, sí, gente de fuera de Huelva expresamente a ver la joya, ¿no? De la joya. Sí. Bueno, pues como eso tenemos esto, que además tenemos la gran suerte de estar en un paraje que es una maravilla, es una maravilla, de verdad. Nosotros hemos ido varias veces, el museo ha ido varias veces, hemos organizado excursiones y eso para los asociados, y hemos ido varias veces, nos lo han enseñado y desde luego es precioso, porque no solamente está Salté, sino está también la Cascajera, que también tiene su historia, historia romana también, en fin, que Huelva, digamos que es un campo de cultivo bastante importante, sí, que para desarrollar. Ahora falta que lo desarrollen. Claro, hay que... Pero vosotros por demanda que no quede, ¿eh? No. Hay que seguir luchando como ya lleváis haciendo, porque es verdad, a mí personalmente es que soy una auténtica enamorada de la historia, de la cultura, el patrimonio, me encanta todo, y que se ponga en valor lo que usted bien comenta, Francisca, que claro, lo que es nuestro de la tierra, y hay que despertarlo, que la gente y sobre todo las generaciones más pequeñas sepan la riqueza que hay aquí. Que eso de que en Huelva no hay nada y no pasa nada es Mira, yo de mal. verdad te digo que siempre he dicho que a los niños en el colegio, a nuestros niños, a los niños de Huelva, deben en el colegio empezar a enseñarle la historia de Huelva. Que Huelva tiene una historia muy grande, muy antigua. Y Huelva casi siempre ha sido punta de lanza, pero cola de león. Vale. Entonces, eso hay que enseñárselo a los niños, no decirle, no, es que bueno no tiene, no, sí que tiene, claro que tiene. Es nuestra cultura, es nuestra forma de ser y es lo que nos define a nosotros. Y eso, gracias que ahora mismo, bueno, pues la gente está un poquito más mentalizada, parece que se interesa más por las cosas de Huelva. También hay organismos oficiales que también están interesándose por las cosas, porque gracias al puerto, que lo tengo que decir aquí con la boca llena, que es la única entidad que nos están ayudando y que por Huelva se está viendo que están haciendo muchas cosas. Y no solamente a nuestra asociación, a todas las asociaciones pequeñas, porque eso sí que hay que verlo en el listado de asociaciones a las que le conceden subvenciones. Y están luchando también por Huelva. Y se ve demostrándolo. Sí que es verdad, nos consta que claro, su presidente, sí, Alberto Santana, siempre está el hombre en todos los actos y son muchos los que, igual que ustedes, se suman a las palabras de agradecimiento. Claro. Sí que es cierto. Mira, y si es el personal del puerto con el que nos ponemos en contacto para todo esto, son encantadores, facilitándote todo. Muy bien, hacen una labor, la verdad, que es muy maravillosa. Es muy importante. Pues perdonadme las dos, tanto Blanca como Francisca. Vamos a salir un momento a la calle, porque mi compañera Amalia, como todas las tardes, salimos a la calle y ella se encuentra en un punto de Huelva, porque vamos a descubrir la Academia Joan-Vy, Academia de Voz, de la mano de su propio fundador. Cuéntanos, Amalia, ¿qué tal por allí?
Así es, Miriam. Nos vamos al talento de la música, a cómo se vive aquí en Huelva. Y específicamente, como tú decías, hoy conocemos la Yoambi Academia de Voz. ¿Y con quién mejor que con su protagonista? Él es Yoambi. Nos va a contar en qué consiste este proyecto, situado aquí en la Peña Flamenca de la Avenida Andalucía. Estoy bien situada, ¿verdad? Exactamente. Cuéntame entonces, este proyecto, ¿en qué consiste? Pues Yoambi Academia de Voz es una escuela que surge en Huelva como una escuela pionera en trabajar a cantantes de forma integral, ¿no? Trabajamos con todo tipo de cantantes, principiantes, intermedios y avanzados, personas que se dedican profesionalmente y que necesitan buscar herramientas profesionales para trabajar su voz, a poder hacer frente a conciertos y también importante, personas que nunca han cantado y quieren dar ese paso. Nosotros aquí los guiamos. Exactamente, y es que cuando hablamos de cantantes es todo aquel aficionado, todo aquel que quiera acercarse a la música de alguna manera, pues tiene la oportunidad de llegar aquí a la academia. Exactamente, aquí tenemos alumnos de todo tipo, alumnos que dicen, oye Yoambi, mira que llevo toda mi vida queriendo cantar, pero no tengo la forma de hacerlo, no sé cómo hacerlo, aquí los guiamos y les vamos dando herramientas, tanto a nivel de técnica vocal, por supuesto, que es súper importante, es donde nos centramos, técnica vocal basada en evidencia científica, con resultados demostrables, y también trabajamos toda la parte emocional y psicológica para ayudar a que los alumnos pues pierdan ese miedo escénico, los alumnos que sean tímidos empiecen a soltarse un poco más y puedan disfrutar de la música y de la experiencia. Y es que no solo modular la voz, transformar la voz para lograr ese buen canto, sino también es toda la proyección de la persona que disfruta el proceso. Exactamente. Yo siempre digo a mis alumnos que lo más importante es disfrutar del proceso. Precisamente Yoambi Academia de Voz es una escuela viva, una escuela donde trabajamos no solamente lo que viene siendo la parte de las clases, sino que hacemos muchos tipos de eventos donde los alumnos pueden crear comunidad y familia, que es importante. Tenemos conciertos cada 15 días, que son las veladas de Yoambi Academia de Voz, las veladas Open Mic, donde los alumnos se suben al escenario de forma constante para poner en práctica lo que están aprendiendo en clase, pero encima de un escenario y enfrente de un público. Hacemos también masterclass de todo tipo, interpretación, psicología para el artista y hacemos galas en teatros también, que este año ya estamos preparando la siguiente. Ahora, todo aquel que quiera sumarse a la academia, todo aquel que quiera disfrutar, participar, pues ¿qué hace? ¿A dónde llega? ¿A quién se dirige? Exacto, pues mira, toda persona que quiera informarse sobre la escuela puede encontrarnos en redes sociales, en Yoambi Music, o contactarnos al número de WhatsApp de la escuela, que es el 614-174-172. Ahí se pondrán en contacto con la escuela y nosotros le iremos guiando y le pasaremos toda la información para que pueda disfrutar del proceso y entrar en esta gran familia, porque, insisto, es una gran familia con más de 100 alumnos, donde ya estamos desarrollando y promoviendo toda la parte cultural y artística en Huelva a nivel local. Ahora, desde la parte personal, ¿qué siente Yoambi cuando llega un alumno todo principiante y pues sale de verdad disfrutando, presentándose en un escenario, cantando? Pues eso es lo que más me llena y es por lo que me dedico a esto. Yo, aparte de ser profe de canto, soy vocal coach certificado y pedagogo vocal, aparte de montar mi escuela, soy artista en activo. Entonces, el ver cómo los alumnos vienen sin saber nada o vienen sabiendo, pero necesitan mejorar su técnica y van evolucionando, creciendo y mejorando, pues es una experiencia que es lo que me hace sentirme realizado, ¿no? Es muy gratificante. Bueno, ¿y esta realización cómo se materializa? ¿Cuáles son los próximos proyectos de la academia? ¿En qué se van a presentar? ¿Dónde los vamos a estar viendo próximamente? Perfecto, pues mira, el año pasado hicimos una gran gala, que la hicimos en un teatro, en el Teatro de San Juan del Puerto, una gala Disney con temática Disney. Este año estamos desarrollando una gala de bandas sonoras de películas, es decir, los temas más importantes de todos los tiempos de las bandas sonoras de las películas que nos han acompañado durante nuestra vida, y estamos montando esa gala. Evidentemente, galas donde hay vestuario, coreografía, estamos hablando de galas más profesionales, donde los alumnos vienen principiantes, en la escuela se forman y pueden optar a ese tipo de exposición. Y por supuesto también tenemos las veladas, que cada 15 días pueden vernos, y bueno, y ahora estamos también desarrollando grabaciones en el estudio de grabación. Bueno, pues no vamos a dejar que otra persona se los cuente. Vamos a ver en vivo y en directo cómo es esta Academia de Voz, Yoambi Academia de Voz. Vamos entonces, This Is Me, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. This Is Me del Gran Showman, que estamos montando esta canción. Todavía queda mucho, acabamos de hacer el reparto de la letra, pero bueno, para que podáis ver una pincelada de lo que estamos trabajando. Esto es la canción, nosotros dedicamos 40 minutos de la clase a trabajar técnica pura y dura, lo que viene siendo mejorar tu instrumento, poder llegar a notas agudas, no cansarte, etcétera. Y luego ya viene la parte de la canción, que es donde transferimos toda esa técnica que hemos enseñado a la parte práctica en una canción. Pues adelante. Vamos allá. Bueno, chicas, pues lo importante es disfrutar, como sabéis, como hacéis siempre, ¿vale? Y vamos a cantar un poquito, ¿vale? Venga. Fuera.
que se vive en la Yoambi Academia de Voz. Para ser músico, para ser cantante, pues ahora hay que proponérselo y llegarse aquí a la Peña Flamenca, donde todos aprenderemos a cantar. Así que muchas gracias, Miriam. A ti, Amalia, y a Yoambi y a todas las chicas de allí por el mini concierto, el espectáculo que nos han dado ahora mismo aquí en vivo, en directo. Muchísimas gracias, Amalia, y te veo un ratito en otro punto de Huelva. Disfruta de lo que te queda ahí, y nosotros pues vamos a seguir disfrutando, hablando de las jornadas de patrimonio y arqueología que están teniendo lugar aquí en Huelva, en el Museo de la Ciudad, y para ello pues volvemos a hablar con Blanca y con Francisca. Muy buenas tardes de nuevo. Francisca, ¿te ha gustado también la conexión, Espectacular como cantaban esas muchachas, qué cosa más bonita. Qué bonito, sí que es verdad. Bueno, y bonito también lo que estáis haciendo vosotras con la Asociación Amigos del Museo con esta jornada. Blanca, si te parece, ya decíamos que ayer fue el primero de los días, hoy será el segundo. Hoy el segundo. ¿Qué se tiene preparado para hoy? Porque han empezado ya... A las 6. Arrancan a las 6, o sea, da tiempo todavía. A las 6 en el salón de actos del museo empezamos de nuevo. ¿Y para hoy qué se tiene? Aquí pues mira, a primera hora está Eduardo Romero, que es un arqueólogo que está trabajando ahora en Aracena, y viene para hablar sobre el mundo islámico en toda la provincia, cómo estaba en esa fecha cuando estaba Satís. Eso va a ser el tema de hoy, porque la siguiente charla, la siguiente ponencia es de Juan Luis Carriazo, historiador, profesor aquí de la Universidad de Huelva, un hombre muy competente que tiene... no solamente tiene como estudio el mundo islámico, sino que tiene toda la zona de Castillos de Huelva, de la zona del Guadiana, de toda la zona de la frontera portuguesa. Nos ha dado unas charlas muy interesantes y muy bonitas sobre todo eso. Y en esta ocasión va a hablar también sobre el mundo islámico justo en esa época, qué era en esta zona, cómo se vivía ese mundo aquí. O sea, que va a ser muy interesante también eso y conocer un poco ese factor, ese periodo es poco conocido también aquí en Huelva, al menos en Huelva, porque en otras partes de Andalucía sí. Pero sin embargo Huelva se queda más quitando Niebla, que también es otra zona musulmana, sí, islámica, de Salterno, y conocer todo ese mundo, alrededor del mundo islámico, cómo estaba todo. Porque las diferentes civilizaciones que pasaron por la ciudad, ¿respetaron la arquitectura o fueron modificando la novela? Sí, la van modificando. Pues mira, por ejemplo, ayer mismo en la conferencia de Jesús de Haro, comentó que cuando encontraron la alcazaba, la puerta principal, hicieron una excavación profunda. Y no me acuerdo que 2 metros o 3, y ya veían muros tartésicos. Fíjate. Debajo, o sea, que siempre es sobre una... Claro, es que ahí está, claro, es así. Y sobre una ciudad siempre normalmente se edifica otra. O una iglesia, por ejemplo, las iglesias, que eso es muy... hay una iglesia antigua y normalmente debajo hay una ermita o hay un edificio musulmán también. Siempre hay... Sobre eso siempre hay una base. Claro. Y ahí es muy fácil encontrar así cosas. Entonces, me gustó mucho ayer cuando lo comentó porque, a ver, Saltés está habitada desde tiempos protohistóricos. Si encuentras, tienes el mundo protohistórico, tienes mundo fenicio, mundo tartésico, tienes después el mundo romano, tienes islámico, y luego fíjate que después incluso llegó a ser esa zona, hubo un campo de concentración durante nuestra guerra civil. O sea, que es una zona que ha estado habitada durante todo el tiempo, desde los tiempos primeros hasta nuestros días. Pues hay una cosa sobre otra. Claro. Eso es así. Me parece... En casi todos los sitios. Sí, es fascinante. Sí. Bueno, y ahora estáis sumergidos completamente en estas jornadas que se están celebrando en el museo, pero os tengo que preguntar por proyectos de futuro.
¿qué tenéis pensado más para este año o más cercano cuando pasen estas jornadas? Las terceras jornadas las vamos a dedicar al mundo romano en Huelva. Ya lo podemos La decir. Unuva romana, sí. Ah, muy la bien. Unuva romana. ¿Ya habéis empezado también con la preparación? Sí, ya hemos empezado. Es que, ya hemos empezado con contactos. Eso te iba a preguntar, Blanca, porque claro, el año pasado fueron las primeras, ya terminaron y ya teníais claro a qué le ibais a dedicar ya teníamos la pensados segunda antes. jornada, Sí. pero entiendo que es un año de trabajo constante, ¿no? Claro, de mucho trabajo. Claro. Pero bueno, somos un equipo muy bueno Muy en la bien, muy asociación. Todos señoras. Ah. Solamente hay dos señores. Dos señores. Bueno. Dos señores. Dos o tres. Tres. Muy bien. Tres, muy... tres. ¿Cuántos sois? Cuatro, está apuntando Pilar. ¿Cuántos sois en la asociación? Pues mira, sobre el papel, muchos. Somos 554. Más o menos. Pero En la realidad. luego, en la realidad, se quedan en muchos menos. Claro. La mayoría no pagan, los pagos es tremendo, y luego hay mucha gente que ha fallecido, porque desde esa fecha, de la fecha que te dijo Paqui, ya antes habíamos empezado con la asociación, pero no de una manera muy como privada casi, ¿no? Sí. 8 personas, un grupito de 8 personas que nos reuníamos allí en el museo y hablábamos. Y tal. Y entonces, después de ahí, surgió la posibilidad de hacer una asociación de amigos del museo, que ya fue en el 8. Y luego, un poquito más adelante, fue cuando empezamos a meternos en Internet, en meternos en redes, y ya ahí empezó ya la cosa más en Ya nació serio. todo oficialmente. Pero desde esa fecha, fíjate, desde el 2000, pues había gente muy mayor que ya ha fallecido. Claro. Y bueno, pero bueno, sobre el papel somos esos. De cualquier manera, somos muchos y cada vez más, porque además ya viene la gente a apuntarse al museo, que eso nos hace mucha ilusión. Muy bien, que vengan. claro. Sí. Claro. Cualquiera se puede apuntar. Cualquiera. Muy bien. Así que muy bien. Sí. Bueno, y ya anunciabas que las terceras jornadas iban a la Huelva romana. A la Huelva romana. Muy bien. Vamos a ir recorriendo todo y darle, porque además ahora se están haciendo también muchos trabajos sobre eso, cosas que se han encontrado hace tiempo y se han ido estudiando. Ahora se demuestra que no era lo que se pensaba, sino que han aparecido más cosas y Claro. bueno, y se puede hablar con mucha más seguridad, ¿no? de lo que Sí. de lo que es y de lo que hay. No quiero No, quiero eso desvelar nada. ya el porque- año que viene, Claro, si Dios eso para el quiere, año que estamos viene. aquí de nuevo Eso y para el año que hablamos viene. de la tercera. Ahora pues hemos Claro. estado hablando de la segunda. Sí. Y aparte, para este año tenéis algún evento, acto, excursión, Sí. como Sí, Francisca sí. decía, Sí, pensado. que sí. Es que nosotros, después, o sea, se da unas charlas sobre un tema o sobre un lugar y después hacemos una excursión sobre ese lugar. Y siempre procuramos que la persona que ha dado las charlas venga y nos acompañe y se haga, o sea, se vea y se explique in situ Claro. lo que nos ha dicho en las charlas. Y efectivamente tenemos varias excursiones en proyecto para ver monumentos, para ver pintura, que también es otra forma de expresar la cultura, Sí, que- escultura y todo lo demás. Exposiciones. Exposiciones, por ejemplo, en muchas Sevilla, las exposiciones, exposiciones de y Sevilla. vamos también a empezar, que también ya es el segundo año que hacemos, unas charlas, vamos a intentar darlas, que nos ha proporcionado siempre también el espacio y demás, Fundación El Monte. Fundación El Monte, vamos a dar unas charlas que se llamarán 3 pinceladas culturales. El año pasado la dimos basándose, bueno, vino José Luis Carriazo, Sí. que nos dio unas charlas magníficas sobre los castillos de de Huelva. Huelva. Oye, que se queda una que dice, es que no, Huelva no tiene castillo, ¿cómo que no? Si tiene Sí. por lo menos 20 castillos. Y es tremendo, es tremendo. Además, cosas que tú no sabes, que no se sabe, Claro, la verdad. claro. Y que gracias a la arqueología y a estas personas que les interesa, que les gusta y que quiera Huelva, pues nos lo hacen ver y entender. Y dio unas charlas magníficas. Muy importante la investigación, ¿eh? Claro. Y que apuesten por quedarse en la tierra para Claro. colaborar en cuestiones pues como esta, ¿no? De descubrirnos tantos datos y tantos lugares que no Claro. se suelen conocer. Además, siempre procuramos traer personas que están muy versadas en la materia que va a dar, que les gusta, y no solamente que les gusta, que transmite estupendamente y nos puede ilustrar muchísimo.
y nosotros nos esforzamos en que vengan. Eso es. Pues nada, a disfrutar del día de hoy, del segundo día de la jornada, de la segunda edición dedicada a Saltés. Espero que disfrutéis mucho de este año, de este 2026, que le acabamos de empezar, que sea un año lleno de patrimonio, ¿no? Que es lo que nos gusta. Claro. Y os espero, os invito aquí para el año que viene para hablar de las terceras, que ya lo estaban anunciando, dedicada a la parte romana de aquí de Huelva y su provincia. Y nada, chicas, vendremos un poquito antes para que la gente vayan tomando un poco de contacto. Sí, pero da tiempo, ¿eh? Hoy ya lo avisamos que da tiempo, son las 5:30 ahora mismo, estamos en directo, a las 6 empiezan en el museo, da tiempo todavía de que la entrada vayan. es gratuita. Fantástico, acogeremos a todas las personas que vengan con el alma y la vida. Pues ahí está la invitación de Francisca, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a volver ahora y vamos a seguir hablando de cultura, de patrimonio y de esta tierra de la mano de Maripaz Díaz. Nos vemos ahora a la vuelta de publicidad. Pues ya estamos de vuelta y continuamos en directo a lo que son las 5:36 de la tarde. Ya lo avanzaba antes de terminar la primera parte del programa y es que vamos a seguir hablando de historia de la mano de Maripaz Díaz. Muy buenas tardes, Maripaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encantan todos los temas que nos traéis todas las semanas, pero el de hoy personalmente me parece fascinante. O sea, es que no me lo esperaba. Yo personalmente que no tengo la suerte de eso de Huelva, sí que soy andaluza, soy sevillana, también mucha suerte, muy sintiéndome afortunada, ¿no? Pero me parece una auténtica maravilla que el primer vino que se probara en América fuera de Huelva. Pues sí, y además está certificado documentalmente y Sevilla tiene muchísimo que ver, así que también están relacionados. Digamos que la historia de hoy casa con onubenses, con sevillanos, con gaditanos también y por supuesto con toda la gente que formó parte de la historia colombina pues más incipiente. Sí, si te parece, pues eso, vamos a empezar a hablar de cómo surgió, o sea, ya podemos atisbar que tuvo que ver algo Colón, ¿no? Sí, más o menos, supuesto. por allí. Bueno. Y nada, pues eso, empieza Maripaz cuando tú quieras a contarnos la historia, que nos quedaremos todos embobados escuchándote. Bueno, es una historia muy resumida la que vamos a contar aquí. Tenemos que dar las gracias siempre a los historiadores e investigadores, en este caso americanistas, que realmente han puesto de manifiesto cómo fue o cómo fueron esos primeros viajes que realizó Cristóbal Colón hacia el nuevo continente, hacia las Indias, hacia el continente americano y evidentemente, aunque no está documentado, pero sí se piensa que evidentemente los primeros caldos, los primeros vinos que llegaron a América tenían que ser de Huelva, por una sencilla razón, porque la mercancía que fueron en las 3 carabelas que partieron del puerto de Palos en la frontera, como sabemos, en 1492, pues llevaban productos que habían sido transportados y subidos en el puerto de Palos, con lo cual no me voy a ir a un lugar muy lejano para conseguir esa comida, ese alimento, ese vino, ese caldo que necesitaba. Pero no se sabe exactamente si ese vino procedía en el primer viaje de Colón, en el llamado descubrimiento de América, pues si el vino era de Moguer, si era de Palos, si era de otro lugar. Sí parece claro que procedería del condado de Huelva y de hecho dentro del condado de Huelva, en concreto del Consejo Regulador de la denominación de origen vinagres y vinos del condado de Huelva, se han realizado muchas investigaciones en este sentido. Se ha descubierto que el vino del condado va a tomar muchísimo prestigio a lo largo del siglo XV y sobre todo XVI a raíz de ese descubrimiento, porque ahora veremos qué proceso se produce, cómo los vinos del condado van a ser cada vez más demandados desde el puerto de Sevilla, de donde van a partir los barcos hacia el continente americano, al menos así va a ser hasta el siglo XVIII, cuando se traslada el puerto de partida hacia América de Sevilla a Cádiz.
Pero bueno, estoy dando muchos datos así rápido, vamos poco a poco. Sí. Decir que en el primer viaje de Colón no hay constatado qué vino se llevó, pero todo parece indicar que sería del condado de Huelva. Y llevarían vino. Y llevarían vino, porque era pues una bebida habitual en ese momento. Llevarían vino del condado de Huelva, que además ya tenía mucha fama por su calidad y por su sabor tan característico. Pero ¿cuándo sucede o cómo sabemos que ese primer vino de Huelva está constatado documentalmente y se puede certificar que sí, que procedía de aquí? Bueno, pues existe un documento en el Archivo de Indias, en Sevilla, que fue descubierto por un historiador, por un investigador que se llama Juan Infante, y él certifica que el primer vino que se compra para llevar a América se produce aquí en Huelva, y en concreto se compra en la localidad de Villalba del Alcor. Villalba del Alcor es un municipio precioso, recomendamos desde aquí que turísticamente pues la gente vaya a visitarlo, claro, porque merece la pena conocerlo. Todos los rincones. Por supuesto. Ayer estaba aquí Ramón Llanes y él obviamente hacía bandera de Tarsis. Por supuesto, también precioso. Bueno, pues Villalba del Alcor está situado, como sabemos, en pleno corazón del condado de Huelva, y hay un documento que certifica que en 1502 se compra una partida de vinos de Villalba del Alcor para llevarlo al puerto de Sevilla y desde el puerto de Sevilla partir hacia América. Este es el primer documento oficial que existe donde se demuestra que esos caldos, esos vinos onubenses se llevaron al continente americano. Y no solo eso, sino que a partir de esta primera compra, que fue bastante importante, bastante abundante, pues ese vino del condado va a ser, pues requerido, muy valorado, y a partir de aquí era habitual que se hicieran cargamentos desde Villalba, desde otros municipios del entorno del condado de Huelva, que se llevaba hasta Sevilla y desde ahí partieran a América. Esto es lo que provoca, como decía, que los vinos de Huelva tuvieran pues un florecimiento económico importante, que el sector vitivinícola onubense creciera de forma tan destacada, que el Consejo Regulador del Condado de Huelva hoy siga siendo un referente del sector agrícola en Huelva, porque tiene una gran tradición, una gran historia, y hay que recordar, por ejemplo, que desde Villalba hacia Sevilla tan solo hay una distancia de 40 kilómetros, o la zona de Villalba, con lo cual era una distancia relativamente corta, donde se podían llevar carros cargados de vino y de otros productos, y van a ser muchos productos de Huelva, sobre todo esos caldos tan requeridos, los que se lleven al puerto de Sevilla, y desde ahí, desde el puerto hispalense, partan hacia América, con lo cual creo que es un dato bastante curioso para conocer y del que sentirse orgulloso. Es que eso podemos estar hablando, Maripaz, del siglo XV-XVI más o menos. El siglo XVI, inicios del siglo XVI, 1502, es cuando se produce ese documento donde se produce esa compra, con lo cual a partir de ahí, imaginaros, inicio del siglo XVI, todo el siglo XVI y gran parte del XVII, la cantidad de vinos y de cargamento que se va a producir desde Huelva hasta Sevilla para llevarlo a América. Y ya por allí entonces lo que estamos comentando, ya los vinos de Huelva tienen un nombre, tienen un renombre, ¿no? Data, o sea, incluye en ese documento alguna casa de vinos en concreta. O sea, no se habla de ninguna casa así de bodega en concreta, pero sí tenemos un dato que en Villalba del Alcor se inicia lo que es la estructura comercial del vino, tanto el cultivo de la vid como luego la producción y comercialización de vinos a partir de 1347 aproximadamente. Digamos que en la primera mitad del siglo XIV ya está certificado que existen vinos en Villalba del Alcor, y como sucede aquí, pues prácticamente también en todos los municipios del entorno del condado de Huelva, que hoy en día siguen siendo un referente cuando hablamos de vinos. Bollullos, evidentemente, ¿no?, parte del condado, pero también La Palma, y también, por supuesto, pues los puertos más cercanos a la salida de esos primeros viajes de Colón, como fueron pues el puerto de Palos y el puerto de Moguer. De hecho, tengo que decir que desde el puerto de Moguer también, que era un puerto bastante importante comercialmente hablando, pues va a ser un lugar habitual de salida de los vinos de Huelva, no hacia América, incluso mucho antes. ¿Por
porque los vinos de Huelva ya cuando se descubre América tienen fama. Y lo explico porque desde el puerto de Moguel era habitual que salieran muchos barcos hacia el norte de Europa, sobre todo hacia las islas británicas. Los ingleses demandaban mucho los vinos, los caldos del sur de España por la riqueza, por su sabor, por la dulzura que gracias al sol, gracias a la climatología de la península ibérica, pues hacían que estos caldos fueran muy apreciados en el norte. Entonces ya desde, bueno, pues prácticamente gran parte de la Edad Media se va a producir esos viajes, el traslado, el transporte desde el puerto de Moguer, que bueno, pues tomaba la ribera del Tinto y iban hacia la zona del norte de Europa, hacia Inglaterra. De hecho, eso va a hacer que luego haya un crecimiento, un florecimiento de las bodegas y de vinos en la zona de Cádiz. Fueron los ingleses los que vienen al sur de Huelva, al sur de Cádiz, van a ir adquiriendo esas bodegas, van a ir instalando esas bodegas. Y de hecho en la Palma del Condado pues tenemos ese brandy tan conocido que parece ser que tiene su origen en, bueno, pues en personas que venían del norte de Europa, británicos, etcétera, del que hablaremos alguna que otra vez también. De hecho, también una de las bodegas más antiguas que existen hoy en día, que siguen funcionando hoy en día, pertenece precisamente a Moguer, que es Bodega Sáenz. También podríamos hablar de su vermut, muy conocido, pero me vengo a referir que en Cádiz se van a instalar esas bodegas tan conocidas, en muchos casos por parte de extranjeros, sobre todo ingleses, que vienen a comercializar con los caldos de todo el Golfo de Cádiz. Y también otro dato muy curioso, que cada vez es más conocido, pero muchas veces todavía la gente no lo relaciona, no lo casa, y es que precisamente en Sanlúcar de Barrameda existe un vino conocido internacionalmente que es la manzanilla, ¿verdad? Feria de Sevilla, cualquier feria, pues tomamos este tipo de vino que es muy típico, muy habitual. Pues precisamente la manzanilla tiene el nombre de un pueblo de Huelva, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo de Huelva? De Manzanilla. El pueblo de Huelva, el nombre es de origen romano, procedía de la manzana, más parecido, más que manzanilla, va a ser al principio manzanita. Esto va a derivar en la manzanilla y precisamente en Manzanilla se hacía el tipo de vino que es muy típico del condado de Huelva, un vino blanco, un vino joven. Este tipo de vino que es también el propio de Villalba del Alcor, cada uno con sus características, pero es la misma variedad o de un tipo similar. Pues el vino de Manzanilla, el vino de Villalba, el vino del condado era el que se comercializaba para Sevilla, y cuando se cierra el puerto de Sevilla y se traslada como punto de origen de los viajes desde Europa, desde España hacia América a Cádiz, esto va a suceder en el siglo XVIII, lo explico un poco más despacio. En el siglo XVIII el gobierno de España, los reyes de España deciden trasladar la casa de contratación desde Sevilla hasta Cádiz. La casa de contratación era la entidad, el organismo que se encargaba de organizar los viajes desde España a América. Durante el siglo XVI, gran parte del XVII prácticamente, pues solo se podía viajar a América desde España, desde Sevilla. Con lo cual imaginaros ese comercio tan amplio, esa gran difusión, esos productos de Huelva y de otros lugares de Andalucía que van a llegar a Sevilla para partir hacia América. En el siglo XVIII se cambia la ubicación, ya no será Sevilla el puerto, sino que se traslada esa casa de contratación a Cádiz. ¿Qué pasa? Que ahora Cádiz nos pilla un poco más lejos. En un principio se van a seguir adquiriendo vinos del condado de Huelva para llevar a América por parte de Cádiz, pero también con el tiempo las bodegas gaditanas se van a ir independizando, van a ir creando sus propios caldos, sus propios vinos, y esto va a hacer que poco a poco pues la demanda de vinos de Huelva por parte de esos barcos que va a América va decreciendo. Claro, aún así, y ya con esto me preguntas lo que necesites, aún así tengo que decir que se seguía trasladando vino de la zona de Villalba hacia acá, hacia Sanlúcar de Barrameda, zona desde Manzanilla hacia Sanlúcar de Barrameda, porque había una distancia de unos 48 kilómetros, y también el puerto de Moguer va a ser un lugar, un punto de inicio vía marítima de transporte del vino hacia Cádiz. Es que me parece increíble porque creo que como yo, muchos otros espectadores,
habrán flipado cuando se han enterado que el vino de Cádiz realmente parte del origen, viene del de Huelva. Al parecer, eso es un estudio que fue publicado por el Consejo Regulador Condado de Huelva, que el tipo de vino, la manzanilla, es un vino blanco, un vino que se parece mucho al vino joven de Huelva, pues tiene su origen en los caldos onubenses y en concreto parece ser que fue de Manzanilla, aunque es cierto que podía haber sido de cualquier otro pueblo, de cualquier otro municipio del entorno del condado, pero por eso la manzanilla se llama precisamente manzanilla. Lo que sí es cierto que luego por esas bodegas adquiridas por los británicos van a tomar mucha más fama y van a ser más comercializadas los vinos de gran parte de Cádiz que las bodegas de Huelva, que siguen siendo importantes, pero que en muchos casos pues es un comercio que va a ir decreciendo y por tanto las bodegas al final muchas van a ir cerrando o son de tamaño más pequeño, más familiares. No se conocen tanto, es una pena porque... No quiere decir que no sea un vino de calidad. No, por supuesto que no, pero es eso, cuando hablamos a lo mejor de Cádiz, a todos se nos viene a la mente el vino, ¿no? El vino de Jerez. Y de Huelva pues hablamos más de la gastronomía, también de la playa y tal, pero no me esperaba que el vino de Cádiz, pero es que al final Huelva, lo decían las invitadas de antes, decía, ¿cómo era? Punta de flecha. ¿Qué somos punta de flecha? Vamos siempre, muchas veces, la mayoría de ocasiones, por delante, a la vanguardia, y ahora es una pena que pasara así también. Bueno, tengo que decir que yo soy un poco portavoz, en este caso un poco mi perfil aquí en esta sección es cierto que soy historiadora, pero en este caso más a nivel comunicativo, divulgativo, diría yo, de los temas históricos y de curiosidades como esta, que son muchos los investigadores que han dedicado horas a revelar esos secretos, a estar en el archivo histórico de Indias en Sevilla, pero bueno, encantada de dar difusión a esos estudios y que se conozca y que la gente, bueno, a partir de esos trabajos científicos de investigación, pues también tengan acceso a esos estudios, porque es cierto y me consta que en Villalba del Alcor la gente está muy orgullosa de que su vino sea el primero que está constatado históricamente a través de un documento que además permanece en el archivo de Indias, que su vino fuera el primero que se constata que se transporta a América. Al igual que en Manzanilla también están muy orgullosos de su pasado y su presente vitivinícola, por supuesto, y también el Condado de Huelva, el Consejo Regulador, trabaja muchísimo para que los vinos de Huelva sigan siendo conocidos y de hecho, bueno, pues tienen bastante calidad, cada vez más reconocimiento. Es cierto que el consumo de vinos y el sabor, hoy en día se llevan mucho los frisantes, ¿no? Que son muy agradecidos, son muy suaves, son muy dulces, pues este tipo de vinos también se hacen aquí en Huelva y con bastante éxito, por cierto. Claro, está muy bueno, sí que es verdad, está muy bueno. Bueno, y hablando de ese primer vino, Maripaz, tú ya adelantabas que había sido un cargamento grande, o sea, se había comprado cantidad de vino para que llegara allí al continente americano. Bueno, hay que tener en cuenta que el viaje hasta América duraba pues más de 2 meses, que era un trayecto bastante largo, y luego también el hecho de estar en América, que en aquel momento pues evidentemente los europeos, los españoles llegábamos allí y para nosotros necesitábamos o queríamos trasladar las comodidades que nosotros teníamos, nuestra forma de vida, hasta allí, con lo cual los que iban en el barco una vez allí en América también querían beber vino. Claro. Esos primeros españoles, esos primeros europeos que van a llegar a América van a demandar el poder comprar el vino. El primer cargamento, este primer cargamento va a tener como destino la isla de la Española, que va a ser, bueno, pues de los primeros territorios que fueron descubiertos por Cristóbal Colón y en los viajes sucesivos que se realizó, y a partir de ahí pues ya la fama de los vinos, a medida que se iban descubriendo nuevos territorios o habitando o colonizando nuevos territorios, se va a ir demandando, porque evidentemente imagínate que tú te vas de viaje hoy o a Alemania, o te vas a vivir un tiempo a Alemania, probablemente le vayas a pedir a tu madre, pues pásame chacina onubense, pásame... Tengo que decir que Alemania no, pero sí que he vivido en el lado del charco, justo donde ellos estuvieron en México, he estado 1 año y medio,
y yo me llevaba absolutamente de todo. O sea, me he llevado lentejas, me he llevado habichuelas, me he llevado pimientos del piquillo, caballa, todo de la tierra, jamón, por supuesto, queso de aquí, porque es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tú misma lo estás diciendo, ya no es solo que no exista este producto, como por ejemplo puede ser el jamón ibérico, sino que ya no tiene el mismo sabor, porque está cultivado en otra tierra, con otro clima, todo otra eso va, agua, otra forma de tratarlo, de comercializarlo, y todo eso va a influir. Pues imagínate, estamos hablando del siglo XVI, la poca infraestructura que había todavía en aquel momento, porque eran comunidades muy desarrolladas dentro de su cultura, pero nada que ver con la cultura europea, y el europeo que llegaba allí decía, yo quiero mi botella de vino, yo quiero mi producto al que yo estoy acostumbrado, mi paladar. Con lo cual va a ser muy demandado y va a ser un cargamento habitual en todos los viajes prácticamente que llegan hasta América. Empiezan a descender como esa demanda a partir del siglo XVIII, ¿no? Cuando ya intervienen los británicos más en la parte de Cádiz. Bueno, más que, bueno, sí, es cierto, pero los británicos estaban antes ya o estaban situándose en Cádiz, pero fue porque se traslada, como comentaba, desde la capital hispalense, la casa de contratación a Cádiz. ¿Qué ocurre? Que ya es un trayecto más lejano, era un poco más costoso también el transporte. Desde Villalba, por ejemplo, y la zona del condado, pues bueno, pues se podía un carro directamente llevar a Sevilla en relativamente poco tiempo. Aquí ya había que trasladar ese vino del condado hasta el puerto de Moguer, desde el puerto de Moguer barco hacia Cádiz. Entonces al final pues era más fácil coger y comprar el vino en las bodegas de Jerez, Sanlúcar, etcétera, etcétera, donde también hay pues un vino más que conocido y también bastante bueno. Decir también que el puerto de Moguer, que mucha gente dirá, bueno, la gente de Moguer no, porque sí que lo conocen, pero la gente de un poco más fuera dice, bueno, ¿y el puerto de Moguer dónde está? ¿Dónde está? Claro. Porque ahora mismo es cierto que ahora mismo lo que queda en el puerto de Moguer es la zona llamada de la Ribera, que se le conoce en Moguer, que se le dice la Ribera del Tinto, porque es el río Tinto el que pasa por Moguer, y es cierto que fue un puerto bastante importante, porque Moguer va a tener una cultura marinera muy destacada. De hecho, la casa natal, la casa donde nació Juan Ramón Jiménez, está situado en el antiguo barrio marinero de Moguer, que se llama precisamente la calle Ribera, o sea, la ribera que llega hasta el río, y es un puerto que fue muy importante y que va a ser fundamental también en la industria y en la cultura del vino moguereño. La familia de Juan Ramón Jiménez precisamente procedía del norte de España, de la zona de La Rioja, y se traslada a Moguer porque ellos tienen una cultura vinícola y vienen a Moguer para desarrollar y montar su empresa aquí en Moguer, gracias también a la calidad de las vides moguereñas. Ellos en un principio, pues muy bien, tanto ellos como otras bodegas, que en Moguer hubo muchísimas, y realmente durante mucho tiempo el campo moguereño, el campo del entorno, igual que hoy puede haber fresas, pues antes era todo uva, todo vides. Lo que va a ocurrir es que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, va a producirse una enfermedad que no solo va a afectar a Moguer, sino a toda la zona de la provincia de Huelva, que fue la filoxera. Fue una enfermedad que llegó desde Francia y que va a afectar, secaba las cepas, y que va a afectar, bueno, pues prácticamente a los campos de forma bastante grave. Mucha gente se arruinó, y luego, digamos, en el caso moguereño a esto se agravó una cuestión, y es que era necesario el fondear el río, porque el puerto poco a poco se hizo más intransitable. El fondear el río era muy costoso y digamos que las instituciones, viendo que por un lado la industria del vino estaba decayendo por ese problema de la filoxera y por el coste que tenía el limpiar los fondos del río, pues finalmente digamos que no se realizó, y poco a poco el puerto dejó de ser transitable y digamos que se abandonó, ¿no? Entre comillas. Hoy en día, bueno, pues prácticamente los moguereños vamos a la zona de la ribera, aparte de a pasear, a hacer deporte y todo esto, pues para recibir a la hermandad de Punta Umbría, la hermandad filial de la hermandad matriz de Montemayor, porque ya se ha tomado como tradición desde hace mucho tiempo que la hermandad de Punta Umbrieña llegue a Moguer
el día antes de que comience la romería de Montemayor, el segundo fin de semana de mayo, pues llega a través de barco. Esto, ¿por qué lo comento aquí? Que parece que no tiene mucha relación. Pues lo comento para que veamos que el río de Moguer está conectado con la ría de Huelva, con Punta Umbría, y es que se llega relativamente fácil y rápido, dependiendo de la marea, desde Punta Umbría a Moguer. Es que estamos conectados, Palos, sí, La Rábida, Punta Umbría, Moguer, prácticamente todo eso podemos verlo y está totalmente conectado. Lo que pasa que ocurre que hoy en día pues el puerto de Moguer no funciona como un lugar de transporte, pero si existiera podríamos ir en barco perfectamente hasta Punta Umbría, hasta la zona, bueno, pues de Huelva, coger tu barco y venirte a Huelva en barco, que sería maravilloso. Pues mira, lo dejamos, una idea pero también. Bueno, sí es cierto que es una turismo. infraestructura costosa y que, bueno, pues siempre tiene que haber detrás pues un interés económico importante para realizar este tipo de inversión. Maripaz, y hablando de puertos, con lo importante que fue el puerto de Palos, aunque después la capital o así se estableciera en Sevilla, ¿por qué no se mantuvo el puerto? ¿Por qué no se mandaban los barcos directamente de Palos al continente americano? Bueno, el puerto de Palos sí es verdad que se elige como punto de salida, entre otras cuestiones también por la influencia que va a tener en el apoyo a Cristóbal Colón, pues el monasterio de la Rábida y los monjes del monasterio de la Rábida que fueron determinantes en ese viaje. También la abadesa del monasterio de Santa Clara de Moguer va a tener también una gran influencia en Cristóbal Colón y en la decisión de los reyes católicos en apoyar a ese viaje que era una auténtica locura. Se llevó Cristóbal Colón 9 años llamando a puertas hasta conseguir, digamos, el apoyo, la inversión. Es que imagínate, en aquel momento, finales del siglo XV, yo voy a coger otra ruta y voy a llegar a las Indias, pues parecía un auténtico loco, ¿no? Sí. Al final consigue ese apoyo, se convence a los reyes católicos. ¿Y por qué se elige el puerto de Palos? Evidentemente porque la salida natural que tiene hacia el océano Atlántico es clara, ¿no?, en cualquier mapa. También, por supuesto, porque desde aquí se podía llegar fácilmente a las Islas Canarias, que es donde para digamos, a tomar un poco de aliento, a tomar más cargamento, alimentos, etcétera, las carabelas. Y de hecho las Canarias también va a ser un lugar habitual de paso y de parada de todos los viajes a partir de ese momento hacia América, y sobre todo también por esa gran cultura marinera que no solo tenía Moguer, evidentemente, sino también Palos, que era un puerto importante. Entonces vienen a buscar a hombres que les acompañen y que lleven esos barcos hasta el destino que ellos creían que era las Indias, con lo cual la destreza de los marineros onubenses queda más que demostrada y vienen aquí buscando esa destreza, bueno, no solo de Palos y Moguer, ya sabemos que también de Huelva, Alonso Sánchez, ¿no? También de Lepe, la primera persona que grita a tierra, ¿no? Esa historia tan conocida que nos cuentan en el colegio, y luego a partir de ahí tengo que decir que, claro, el hecho de que hay que ir a América cada vez más barcos de grandes dimensiones, el puerto de Palos se hizo pequeño. Era un lugar pequeño para, digamos, la cantidad de barcos, de personas que quieren hacer negocio, que quieren viajar, que van y vienen. Entonces se busca un lugar de mayor importancia económica y también una ciudad, pues, mucho mayor, de mayores dimensiones y con más actividad administrativa, como fue Sevilla. Pues una pena, ¿eh? Se podrían haber repartido un poquito, pero bueno, ya está, quedó así. Muchísimas gracias, Maripaz. Nada, Miriam, un día más, una semana más, trayéndonos datos auténticamente espectaculares. Y nada, ya vamos a ver la semana que viene con qué nos vuelves a sorprender. Nada, un placer estar aquí. Y nada, si vais este fin de semana a Moguer, nos vemos por la Feria 1900, que también un poco de historia y de parte lúdica, diversión, que también es importante, ¿no? Disfrutar. También podremos tratar de ella. Ha venido por aquí Elvira, pero también estaría muy bien de tu voz, ¿no? Escuchar seguro sobre esa feria. Que ha dado buenos datos. Y nada, desde aquí, pues si os apetece, allí estamos en Moguer. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Maripaz. Pues ahí está la invitación de Maripaz Díaz y la nuestra, por supuesto, ya lo decíamos hoy en el informativo, a la Feria 1900 de Moguer, que arranca mañana, y también ahí los datos que nos dejaba Maripaz.
Europa, que el primer vino que se probó en el continente americano era de aquí de Huelva. No se vayan, que volvemos ahora a la vuelta de la publicidad. Muy buenas tardes de nuevo, seguimos en directo en este Mucho que Contar, en este último programa de la semana, y ahora vamos a cambiar de tema radicalmente porque hemos estado hablando de patrimonio, de historia, cultura, muchas cosas que pasan aquí en Huelva, pero ahora vamos a hablar de deporte y de campeones, porque el Club Deportivo Al-Ándalus se proclamó la semana pasada como vencedor de nuevo del Campeonato de Fútbol Sala de España de FEDI, que se celebró en Murcia, y para hablar de esto nosotros lo adelantábamos el martes, los chicos viajaban a Murcia en la madrugada del miércoles, nosotros estuvimos con ellos el martes conociéndolos, deseándole las mejores de la suerte, y mira, tuvo su fruto y también el trabajo, eso sí. Y para ello me encuentro con Toni, muy buenas tardes, Toni Gallardo. Buenas tardes. CEO de Centros Al-Ándalus, y también con José García, jugador. Uno de los campeones, eres uno de los campeones. Uno y todo el equipo. Claro, y todo el equipo. Pues ahora vamos a hablar, ¿qué tal, no? De ese campeonato que fuisteis de nuevo ganadores, porque, Toni, se presentaban a una nueva categoría por primera vez, era lo equivalente a la primera, ¿no? Eso es. Y de nuevo otra vez campeones. Otra vez dieron la sorpresa. Nosotros, la verdad es que el proyecto nos lleva mucho tiempo, ya son pocos años. Ya el año pasado quedamos campeones de Andalucía, que fue un logro para nosotros increíble, y le dimos el premio de ir a un campeonato de España. En ese campeonato de España salieron bien las cosas y ganaron todos los partidos, los 5 partidos, en Segovia los ganaron. ¿Qué pasa? Que este año íbamos con la dificultad de que habían ascendido. Dentro de la FEDI, la Federación Española de Deporte para Discapacitados, hay como 3 niveles. Está competitivo, está adaptada y está habilidades. Y ellos compitieron el año pasado en segunda división de adaptada. ¿Qué pasa? Que al ganar subieron a primera. Claro. Este año el objetivo era imposible. Nosotros trabajábamos mucho con ellos, el decirles que bueno, que hay que saber perder, que hay que disfrutar el equipo, pero bueno, han hecho pleno otra vez. Disfrutar y repetir, a mí no me cosé y todo. Y al final, claro, disfrutaron, jugaron y ganaron. Y ganaron. Que se dice hicieron pronto. pleno, 5 de 5, que es muy, muy complicado. O sea, ganaron a equipos de Canarias, equipos de Extremadura, equipos descendidos de competición, o sea, eran de categoría de competición, y al quedar últimos el año anterior, bajaron. Entonces, la verdad es que el nivel que han dado este año es impresionante. Madre mía, de aquí ya es que no tienen techo, ¿eh? Sí. Lo hablábamos con Lola el año pasado, la semana pasada con la entrenadora, que se había encargado de preparar a los chicos, que hombre, que eran conscientes que era una categoría dificultosa por obviamente la calidad que presentaban los jugadores, pero es que arrasan, ¿no? Sí. Es que yo soy el pase y mi amigo Fermi que marcó todos los goles. Él marcó todos los goles. 8 goles. 8 goles. Josemi fue el máximo goleador del campeonato. Ostras. 8 goles. Y en la jornada. Toni, mi amigo Toni, y él marcó 1 goles. También. Y 2 pasa y todo importa. Bueno, pero hay que pasar la pelota, ¿eh? Sí. José, hay que pasar la pelota y que llegue bien a los pies para meter el gol, también tienes Ahí mérito. está, yo estoy mi equipo le uso mucho que María, Toni, ahora pues apoya mucho. Claro. Y estoy feliz ahora mismo. Claro, hombre, claro. Es que un equipo es una familia, ¿no? Completamente. Ellos ellos... traspasan todo lo que es la pista, ellos
están completamente integrados en el club, en la empresa. Muchos de ellos incluso son trabajadores de centros Al-Ándalus, en las escuelas deportivas. Los tenemos como cuidadores de las pistas. Entonces me hacen el mantenimiento, las papeleras, cuando llegan los niños tienen completamente limpio. Luego también en los equipos federados, nosotros dentro del club tenemos 11 equipos federados. Pues ellos son delegados de todos los equipos. Entonces cuando hay un partido, esta noche por ejemplo jugamos a las 10 contra Trigueros. ¿En serio? Jugamos. Entonces Jota, que es el capitán, que lo ha nombrado él, el Jota es el delegado de mi equipo y él es el que se encarga pues de llevar las fichas, de llevar la ropa para ver que los dos equipos no coincidan, de hablar con los árbitros, de pedir los tiempos. Entonces no es solamente un equipo que está aislado, no, están completamente integrados y para ellos les hace sentir muy importantes. Claro, forman parte al final de toda, ¿no? Sí. Familia. Exacto. ¿Y cuántos componen el equipo? Porque allí tuvimos la suerte de hablar con José Miguel y José Juan. Eso es. Había otros compañeros que no quisieron participar, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos conforman el equipo? Vamos a ver, realmente lo que es el equipo sois más de 20, ¿no? Sí, 20. No, más de 20, pero claro, al campeonato tan solo pudieron ir, fueron 12, ¿no? 12. Fueron al campeonato porque hay temas de trabajo, autorización, hay muchos de los padres pues no les dejan ir porque son viajes muy largos y bueno, hay que hacer noche y ese es un trabajo que también que vamos haciendo con las familias. Entonces, bueno, tanto Lola como María premiaron no solo los mejores, porque es cierto que se quedaron aquí jugadores que tienen mucha calidad, pero premiaron eso, la constancia, el apoyo a los compañeros, la educación dentro del campo, los valores. Entonces el equipo era una mezcla. Muy bien, y os quiero preguntar porque Lola ya, ella explicó que ella es entrenadora, ¿no? Profesional, pero entiendo también que el trabajar con ellos es diferente, ¿no? Es un poco más especial dentro de la empresa como tal. Sí, o sea, completamente. Para trabajar con ellos es mucho más, diríamos lo que es dirección de equipo, más que técnica, táctica o preparación física, ¿vale? Con ellos es muy importante eso, el que ellos se sientan valorados, el que ellos encuentren el premio en cada cosa que hacen, el que también aprendan a recibir castigos, o sea, el que tú has hecho una cosa mal y tienes una reprimenda y yo te tengo que corregir porque yo soy el entrenador, en este caso Lola, ¿vale? Y ella tiene que pararles y decirle, oye, esto está bien, esto está mal, porque la vida es eso. O sea, la vida es que tú haces las cosas bien y haces las cosas mal. Y cuando haces las cosas mal tiene unas consecuencias. Hay que saberlo. Eso es. Entonces, realmente intentamos prepararles para eso, para la vida, para una vida adulta lo más independiente posible. Y tú eres el CEO del Centro Al-Ándalus. Sí. ¿Cómo funciona este centro? Bueno. ¿Quiénes formáis parte del centro? Sí, pues el centro realmente comenzó siendo un centro de formación profesional educativa. Empezamos con los niveles de entrenador, que seguimos, pero eso fueron como el inicio, con los niveles nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de fútbol. Pasamos a fútbol sala y luego fuimos a la FP. ¿Qué pasa? Que conforme íbamos creciendo, los egresados, los que habían titulado con nosotros, pues empezaron a buscar trabajo y dijimos, bueno, pues vamos a crear una empresa de servicios y ahí es donde llevamos varios colegios, llevamos las escuelas deportivas del ayuntamiento y llevamos pues muchos servicios. Y ahora hemos creado, el Centro Médico Deportivo Al-Ándalus, que estamos detrás de la Casa Colón, en el parking, que es una clínica, tiene fisioterapia, podología, traumatología, nutrición y dietética y psicología, y luego tiene una zona de entrenamiento orientado 100% a la salud, donde no se busca el rendimiento, sino que se busca gente saludable, y un poquito orientado sobre todo a la tercera edad, a deportistas que están recuperándose de lesiones. Sí, justo allí mismo fue donde hicimos la entrevista con los chicos y nos enseñaron la vitrina, que creo que vais a tener que cambiar de lugar ya, ¿eh? Sí, porque ahí ya no cabe más, Ya con la copa nueva y con las próximas que ganéis, imposible que quepan allí, vais a tener que cambiar. Todo equipo. El presidente va a tener que hacer obra, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo dejamos porque si siguen compitiendo. Bueno, y también hablas de esta parte. ¿Cómo decidisteis a crear este equipo de fútbol? Pues vamos a ver, nosotros es cierto que dentro del Centro de Formación Profesional tocamos todos los ámbitos, ¿vale? Es decir, a lo que eran nuestros alumnos, nosotros les enseñamos el deporte femenino, el deporte integrado social, el deporte, y llegamos a una asociación como es AONES,
que nos permitió hacer prácticas con ellos. Cuando Diego Lopa, que era en esa época era el psicólogo del centro, nos conocíamos hace muchos años, ¿vale? Pero nos conoció más de cerca y conoció a nuestros entrenadores, es cuando nos dijo que ellos ya no daban abasto, porque ellos llevan muchos años y tenían una trayectoria buenísima, pero ya no se podían dedicar tanto a los chavales. Entonces yo llegué a un compromiso con ellos, y es que si yo me hacía cargo del equipo, iban a tener todo exactamente lo mismo que el resto de los equipos. Entonces, él, por ejemplo, ahora mismo el equipo está entrenando, él está lesionado, y él el martes o el lunes, ¿cuándo vas? El lunes va al fisioterapeuta, porque al igual que el equipo femenino que tenemos en División de Honor o el equipo masculino que tenemos en Andaluza, él es un profesional más del equipo. Entonces, a nivel de ropa, tiene la misma ropa que todos los clubes, tienen los mismos días de entrenamiento, las entrenadoras en este caso están tituladas oficialmente. O sea, yo me comprometí con Diego de que lo mismo que iba a tener un equipo infantil y cadete tal, iban a ser ellos. Y por lo pronto lo voy cumpliendo. Sí, mucho. Vaya. Que vaya a disfrutar el dolor, 2 años o más. ¿O más? Más. Y estoy en mi equipo alto, el torneo, la dura, el torneo. Esto no. Un padre. El padre. Tony es un padre. El padre. Y la toalla mejor, la María. El Pepe, otro no. Claro. Era malo. Claro. Así. Pero no os portaréis muy mal, ¿no? No. Vamos. No siempre. No sé. Vaya. Ahí. Yo fui bueno. Pero, me creía que iba a decir otra cosa. Un día estafado, hay un día así. Claro, hay días y días, claro. Pero todo el mundo. Día y día. Exacto. Para el partido no fácil. Ya. La Copa. Bueno, José, ¿y tú que estás lesionado, no viajaste el otro día con el equipo a Murcia? Sí. ¿Sí fuiste? Cuéntame, ¿cómo lo recuerdas? Por futsal, yo no quiero la otra Copa que Sin no palabras, creo que claro. hacer. Al final vamos a fijar, vamos a ganar o no. Yo ya un chico ahí de campo. Pues fíjate, de chico nada, ¿eh? Un poco grande, fíjate, campeones por segundo año consecutivo y en una categoría superior, ¿eh? Sí. Que solamente no solo creo que este premio premia el trabajo que ellos realizan y que vosotros realizáis, sino también que pone en valor, ¿no?, las capacidades de ellos. Completamente. O sea, ellos tienen una capacidad de superación, de le pones un reto, o sí, un reto, y ellos lo superan, le dicen, oye, vamos a intentar llegar a esto, y ellos dan otro pasito más. O sea, que ellos no tienen límite, como cualquier persona. Claro. Es decir, el límite no lo ponemos nosotros mismos. Si nosotros nos condicionamos y decimos que ellos tienen una dificultad y se tienen, entonces evidentemente no van a crecer. Ellos les intentamos dentro de nuestra posibilidad de abrir el espacio, haciendo pues eso de su burbuja, de cosas nuevas. La verdad es que nos sorprende cualquier persona. Exacto, creciendo como personas como todos lo hacemos. Vaya que yo no fijo, pero estoy mejor, estoy perfecto que María ahora y Paco, Paco es de ahora y yo estoy mejor mismo. Claro. Pero estoy mismo frustrado. No, pero eso ya mismo te recuperas de la lesión, hombre. Anda que no, claro que sí, como tú, anda que no hay lesionado. Mira, Isco, 3 veces de la rodilla. Que no. Verdad, hay mucho. Mismo cobar fútbol, cobar, ¿no? Ya, bueno. Claro, pero eso gusta más. Pues chicos, perdonadme un momento porque creo que mi compañera Amalia nos va a desvelar ahora un cuento que se presenta esta tarde en la Casa Colón. Ella está allí justo con su escritora, con Paulette Tomgar, y nos va a presentar La fantasía de Paulette. Amalia, cuéntame.
Efectivamente, nos encontramos en la Casa Colón. Hoy vamos a conocer la fantasía de Paulette. Mi mundo se vuelve loco y yo pintando arcoíris. ¿Pero qué significa esto? Pues esto es el libro precisamente que hoy estamos presentando aquí de la mano de Paulette, pero no la niña del libro, sino la escritora. Ella es Paulette Ongarra. Bienvenida entonces a Mucho que Contar. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy. Y sí, la verdad que hoy es el día de la presentación de mi cuento. Estoy muy ilusionada ya que llevo mucho tiempo con este proyecto en mente y la verdad que es una tarde muy especial porque además el cuento va a ser representado por la Escuela de Teatro Revolú de aquí de Huelva y estoy muy ilusionada con la presentación, con todo lo que se viene y bueno, como digo, es un proyecto infantil muy importante ya que se trata de la separación, de cómo afrontar el divorcio de una manera positiva. Creo que en la actualidad es un tema bastante que se da mucho y que realmente muchas veces los padres no saben cómo llevarlo y sobre todo cómo acompañar a los niños que son los protagonistas en esta... Ahora, ¿por qué entre tantos problemas sociales decide Paulette pues, seleccionar el divorcio? Precisamente, ¿cómo afecta eso a los niños y cómo tramitarlo, cómo tratarlo? Porque creo que es un problema que, como te digo, está muy en la actualidad y tanto trabajando con niños como por situaciones cercanas, me he dado cuenta que es un tema que no se había, digamos, contado de esta manera tan positiva, ya que es muy delicado, porque el tema de la familia siempre es un tema muy delicado. Y realmente, pues, siempre he pensado que los niños tienen esa capacidad de ver digamos, los conflictos o cuando las cosas se tuercen tienen esa capacidad de afrontar las cosas de una manera positiva. Y Paulette, la protagonista de este cuento, tiene pues en su mirada y en su fantasía y en su mundo de color, tiene esa capacidad de afrontar esta situación desde un lado positivo y me gustaría pues de esta manera ayudar tanto a las familias como a los mismos niños a poder acompañarlos de alguna manera a sobrellevar este cambio tan importante que suelen vivir los niños cuando en una casa hay una separación. Y es que es un libro dedicado a los niños, pero también a los padres. Tienen cierta dosis ahí de, digamos, de receptores de este libro. Sí, claro, porque como te digo, es una forma de acompañar a la familia en este proceso, ya que también hago en este sentido un llamamiento a cómo acompañar a los niños a que sigan siendo niños aunque su vida cambie y que ellos no les afecte los problemas que normalmente surgen en los adultos cuando hay una separación y que los mismos niños tengan la posibilidad de seguir siendo niños, de seguir disfrutando tanto de su padre y de su madre, que ambos son una figura muy importante para una infancia y que eso se respete, sobre todo que respeten el crecimiento de la infancia, que al final es lo que nos va a determinar en el futuro como personas. Ahora, ustedes los escritores tienen esos ardides, esas magias de utilizar los recursos expresivos del lenguaje pues para transmitirnos ideas. ¿Por qué específicamente ahora pintando arcoíris? ¿Qué significa esto? Pues porque para mí la idea del arcoíris no es la idea de tapar una realidad, porque realmente pintar arcoíris no es tapar la lluvia está y el arcoíris sale después. Pues mi idea es sobre todo dar ese grito de esperanza de que tras la tormenta siempre sale el arcoíris y que el niño al pintar un arcoíris consiga encontrar sus emociones, eso que es tan importante, expresarlas, porque muchas veces en estos casos los niños lo que les sucede es que no saben cómo expresar cómo se sienten. Entonces es como un recurso que en este caso la madre en el cuento le da a Paulette para que ella pueda expresarse a través de los colores, sus emociones y además dándole la posibilidad de no tener que encasillarse en un color, ya que, bueno, si tú sientes la tristeza de un color, yo la puedo sentir de otra y de esta manera le damos también la posibilidad que cada persona podamos pintar nuestro arcoíris de emociones y no tengamos que estar limitados a nada en la vida y eso si desde pequeñitos se lo inculcamos, seguramente de mayores todo será mucho más fácil. Ahora, el ponerle a la protagonista el mismo nombre tuyo, ¿tiene alguna significación especial? Bueno, porque realmente Paulette, esto realmente es como mi hijo, porque es mi primer proyecto importante y realmente Paulette es un nombre que, bueno, me trae recuerdos muy bonitos. Surgió en una situación con gente que quiero mucho y que un día me dijeron Paulette, que lo vimos además viendo un vídeo de alguien que está aquí hoy también, que es mi compañero Luis, que es el que me ha ayudado a hacer el tema del teatro y la verdad que desde ese día
No sé, siempre he sido como mi parte artística, siempre ha estado ligada a ese nombre. Entonces yo sabía que el día que sacara mi proyecto y el día que sacara todo esto a la luz, quería que me acompañara ese nombre y la verdad que estoy muy contenta. Y bueno, forma parte de mí, digamos que es mi esencia y quería transmitirla de esta manera. Y bueno, para todos aquellos niños y también padres que quieran adquirir el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues tanto en librerías como en el Corte Inglés, en Amazon, ahora aquí en la presentación, en la página de Apuleyo, que es la editorial que me ha editado el libro, y bueno, contactando conmigo en mi Instagram, que ahí tenemos el QR por si queréis, y nada, y de esa manera lo podrán adquirir. Bueno, una vez que ya este proyecto se logra, que este proyecto se hace fehaciente, pues ¿cuáles son los próximos proyectos de Paulette? Pues realmente tengo ahí un proyecto importante también que, bueno, estoy casi terminando una novela que ya es algo más adulto, pero habla un poco también de, bueno, de esta manera de renacer y de conocerse pero bueno, eso ya vendrá más adelante. Y bueno, también tengo en mente sacar algún que otro cuento. La verdad que esto solo ha hecho empezar, es el principio, digamos, de mi andadura, pero ahora mismo estoy muy contenta con cómo ha salido todo y ya de aquí para arriba. Pues muchos éxitos para esta joven escritora que promete muchísimo y sobre todo dedicarle este tema a la infancia, a los niños pues que tanto lo necesitan. Gracias, Paulette. Aquí entonces en la Casa Colón está sucediendo hoy la presentación del libro La fantasía de Paulette. Mi mundo se vuelve loco y yo pintando arcoíris. Pues ojalá que todos pintemos arcoíris como Paulette. Muchísimas gracias. Y volvemos entonces contigo, Miriam. Totalmente, eso es, Amalia. Muchísimas gracias a ti y a Paulette de nuevo, que ya la tuvimos aquí anunciando el lanzamiento de ese cuento, de su primer cuento, y que hoy se presentaba en la Casa Colón. Ya le prometimos que íbamos a estar y allí hemos estado, hemos cumplido. Y nada, nosotros volvemos aquí al plató porque estábamos hablando que los chicos del Club Deportivo Al-Ándalus han ganado el campeonato de fútbol sala en Murcia de FEDI, y estábamos hablando con Tony y con José, jugador, y nada, ya ahora toca disfrutar de este triunfo, pero vais a seguir jugando, preparándoos, porque el año que viene, si Dios quiere, ya hay categoría más absoluta que esta que habéis jugado. Sí. ¿Volvéis a subir? Volvemos a subir. ¿Volvéis a subir? Nuevos retos. Sí. Bueno, muy bien. Primera bichón. Vale, pues nada, el sábado sí que juegan aquí en Huelva y hacemos un llamamiento para que todo el mundo vaya a verlos. ¿A dónde, Tony? En el campo municipal de rugby, que está entre Verdeluz y el Torrejón, que es un campo nuevo, muy bonito. Nosotros aquí en Huelva tenemos que jugar a fútbol 7 porque no hay equipo de fútbol sala, y jugamos lo que es la cuarta concentración de la Federación Andaluza de Fútbol. Y vienen equipos de Ayamonte, de Trigueros, Ibraleón. La verdad es que es una cosa muy bonita. Os recomiendo a todo el mundo que asistáis. Si tenéis el sábado por la mañana libre, de 10 a 2 estaremos por allí. Pues nada, ya queda hecha la invitación. Nosotros damos las gracias, disfrutad de ese torneo y de todo lo bonito que os traerá este año, que seguro que son muchos más premios. Pues muchísimas gracias a ti y por darnos voz. Nada, nosotros encantados. Todo. Claro que sí. La próxima vez que ganéis venís otra vez para acá. Seguro que sí, José. Pues nada. No vais a parar de ganar. Pues nada, nosotros lo dejamos aquí. Se acaba ya una nueva semana de mucho que contar, pero volveremos la semana que viene con muchas más historias hasta el lunes de la semana que viene.